Un cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Iniciamos la cita semanal de Escrutando la Palabra de Dios. Y lo contemplamos en el domingo 33 del tiempo ordinario, la Jornada Mundial por los Pobres, propuesta por el Papa Francisco. A final ya del año, en medio del mes de noviembre, meditamos una palabra y la observamos desde la crisis, una oportunidad para acoger al Señor. Crisis es un momento de incertidumbre, crisis es un momento de cansancio, de cambio, de dificultad, y todos lo experimentamos. Y en medio de la crisis tiene que convertirse en una oportunidad para acoger al Señor, no para alejarnos de Él, no para creer que Él nos ha abandonado, sino para acogerlo. Por eso, cuando vamos finalizando el año, en medio de las crisis, acojamos la palabra y experimentemos el poder del Señor, su mano bondadosa que nos acompaña, que está de nuestro lado. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar tu palabra, para dejar que esa palabra nos dé vida y nos dé fuerza de seguir adelante. Así que bienvenidos a Escrutando la Palabra. Gracias a los servidores y a los benefactores, a los que ofrendan en las campañas y también en otras ocasiones. El Señor les recompense y les llene de su paz. Hacemos referencia a las lecturas del próximo domingo y nos detenemos en el Evangelio. La primera lectura del profeta Daniel, un lenguaje que proclama el final de la historia. Cuando el pueblo está en dificultades, está en el exilio, cuando hay cansancio, cuando hay fatiga, el profeta Daniel en el capítulo 12, 1 al 3, proclama que hay una batalla y que el Señor gana. Pues el pueblo estaba en el exilio, estaba bajo la opresión, no tenían templo, no tenían rey, y así experimentan que en medio de la crisis está el poder del Señor. Y el pueblo se fue llenando de esperanza. Daniel significa Dios es mi juez. Y así el pueblo fue llevado hasta que por la mano del rey Ciro regresará a su tierra, reconstruirá el templo y comenzará una segunda etapa de su historia. También nosotros, que cada crisis sea una oportunidad. Las crisis personales, las crisis de edad, las crisis de familia, las crisis de pueblo, las mismas crisis en la iglesia. Así como el profeta Daniel anuncia que hay una victoria y que el Señor viene y que los justos brillarán y que hay gracia y que salvación. El Salmo es la experiencia de quien está en crisis y experimenta el Salmo 15. El Salmo 15 con una respuesta: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Refugiarnos en el Señor cuando hay dolor, enfermedad, sufrimiento, como un cansancio. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y reconocer que Él es la heredad, que en Él nos apoyamos, que Él sana los corazones destrozados, que Él venda las heridas, que Él es el que está allí. Qué bueno al finalizar el año, cuando vivimos la Jornada Mundial por los Pobres, saber que todos experimentamos miseria, pobreza, que todos hemos experimentado cansancio y que le digamos al Señor: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me refugio en ti con mi familia, me refugio en ti con la humanidad, con la iglesia, con todos los problemas, con las guerras, con las dificultades, sabiendo que Él camina con nosotros, que Él está a nuestro lado. La experiencia del profeta Daniel, que anima a un pueblo a confiar en el Señor, y del salmista que pide protección de Dios, nos anime en este mes de noviembre a creer que estamos en manos del Señor, que vamos caminando hacia Él, que estamos terminando el año confiados en el Señor y que tenemos que contemplar su obra, su misericordia y su bondad. Vamos al Evangelio y luego daremos referencia a la carta a los Hebreos, que está terminando de contemplar a Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, que se ofrece por nosotros. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Marcos 13, 24 al 32,
En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y tierra la pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. El texto sagrado comienza diciendo, después de la gran angustia, las crisis humanas. Está mirando que hay una gran angustia, y en medio de toda gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Esa es la historia humana, que tiene momentos en que entramos en una oscuridad, en un invierno, como va a decir más abajo el texto sagrado. Si en tu vida estás viviendo oscuridad, si en tu vida estás viviendo invierno, se te enfrían los sentimientos, parece que no hay esperanza en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia, se oscurece el camino, el sol se oscurece, entonces perdemos vida, porque sin el sol estamos expuestos a morir y creemos que vamos hacia la hecatombe. Y así se oyen voces hoy. No tenemos esperanza. Viene el Papa convocado para el 2025, el Jubileo de la Esperanza, porque a veces creemos que la guerra es la última palabra, la barbarie, la maldad humana, la soberbia, las dificultades, la deshumanización. La luna no dará su resplandor porque no tenemos sol, porque estamos cansados, fatigados, porque tenemos demasiados problemas. Así nos podemos sentir en familia, en la iglesia, y esas crisis y esas tinieblas y ese frío que va enfriando la mente, que va enfriando los sentimientos, que parece un témpano que va matando el amor, que va llenando de pesimismo y de desesperanza, hace que caigan las estrellas, que los astros se tambaleen y que lo que era más seguro en nosotros ya parezca que no, y que no queramos seguir luchando y que digamos que no vale la pena ser cristiano, que no vale la pena nadar contra corriente, que tenemos que darnos por vencidos. Hay voces de desesperanza. Decía el Papa Juan XXIII, profeta de calamidades, y se va llevando a que la mente tenga películas de terror, de desastre, de tristeza, porque vemos catástrofes naturales, de inundaciones, de huracanes, porque vemos guerras, porque vemos enfermedades, porque hay crisis económicas, porque hay dictaduras, porque hay desesperación, familias divididas, deshumanización, humillación, soberbia. Y entonces decimos, el sol ya no alumbra, como que el bien se acabó, como que no hay resplandor de bondad en la vida humana. Y podemos llenarnos de desesperanza, podemos llenarnos de pesimismo, de desolación, de angustia. Y por eso dice la gran angustia. La gran angustia la vive un ser humano por la depresión, la gran angustia la vive en el duelo, en una enfermedad, la gran angustia porque ha perdido la fe y no la volvió a celebrar, porque cree que no vale la pena y que el único camino es el suicidio o la eutanasia, porque ha llegado a creer que no es posible el amor, porque vive de desconfianza, porque tiene el corazón inflamado por el dolor, por una palabra, por un acontecimiento que le lastimó. Todos hemos experimentado esas crisis y es así entonces que tenemos que decir que la crisis es parte de la vida humana. Tenemos crisis para nacer, crisis para crecer, crisis para formarnos en un estudio, crisis para entender la vida, crisis en los cambios de edad, crisis también en las relaciones humanas, crisis también en la búsqueda de conciencia de los pueblos, crisis en las relaciones, crisis también en un trabajo, crisis también en la perseverancia. La crisis
tiene momentos en que el sol se oscurece y por eso necesitamos que venga el sol venido de lo alto a iluminarnos, que vuelva a resplandecer la luna de la esperanza, que se vuelva a levantar las estrellas que han caído porque hemos tenido dolor, sufrimiento, cansancio, y se tambalea lo más seguro que ha habido en nuestra vida, porque decíamos creyentes y ya estamos dudando, porque nos creíamos fuertes y nos sentimos débiles, porque vamos envejeciendo, porque se pierden las fuerzas, tanta desesperanza. Y por eso viene esta palabra, decir, la crisis hace parte de la vida humana. No podemos querer existir sin crisis. Los cambios son permanentes. La realidad de envejecimiento nos acompaña. El dolor y el sufrimiento llegan a la mesa humana. Por eso no esperes vivir tu vida sin crisis y no veas la crisis simplemente como una derrota. No te sientes en la crisis creyendo que ya no hay salida. Convierte la crisis en una oportunidad para acoger al Señor. La crisis sea un momento para soltar también lo que te daña, para volver al Señor, para tener la fuerza de decirle, protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Y volver al Señor, como propone el profeta Daniel, a saber que la victoria está en las manos del Señor, que nuestro es el buen propósito, los buenos deseos, pero que la fuerza está en el Señor. Y así hay que reconocer los brotes de bien, los brotes de la presencia de Dios. Y así dice el evangelista San Marcos, aprendan de la higuera, cuando las ramas se ponen tiernas, brotan la yema, deducís que el verano está cerca. Y el verano está cerca porque va pasando el invierno, va pasando el frío del corazón, va pasando la tristeza que te tenía atado a un duelo, va pasando la angustia de que vives del pasado y no eres capaz de vivir del presente, la angustia por el futuro, creyendo controlarlo todo hasta que aprendes a saber que estoy en manos de Dios, que Él es providente, que nunca te abandona. Vivir de la angustia daña el corazón, daña la mente, nos lleva al caos y por eso necesitamos ver los brotes del Dios providente que me habla por una persona, los brotes del Dios bueno que me bendice, que me llena de paz. Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Tú eres el que me haces volver del exilio a experimentar el abrazo de tu presencia, de tu bondad, de tu misericordia. Y por eso allí volvemos a la carta de los Hebreos, cuando Él proclama que se ha ofrecido un solo sacrificio. Él es el único Salvador. En Jesucristo somos restaurados, sanados, liberados. Mirar a Jesucristo, porque nuestra esperanza es Jesucristo, el amor de Dios, la fuerza que nos viene del Señor. Y por eso la imagen de que está pasando el invierno de hielo, de una gran inundación de tantas ideas, ideologías, de tantas barbaries, y viene el verano que hace brotar una primavera, que hace brotar nuevamente la bondad, el jardín del amor, el jardín de la comprensión, de volvernos a acoger, a mirarnos desde el Señor, a bendecirnos, a respetarnos, a querer construir un mundo más humano. Por eso la angustia que ha venido en la crisis, la angustia que ha hecho que el sol se apague, porque se cerraron como las esperanzas en la vida personal, en la vida de la familia o en la vida de la iglesia o de la humanidad. Se ha oscurecido todo, no hay como futuro. Viene ahora entonces que hay una esperanza, porque el verano ha venido y ha hecho florecer nuevamente el jardín de la paz en tu corazón. Nuevamente ha hecho florecer el jardín, el oasis de la certeza de que Dios está haciendo un plan de salvación, de que Dios te acompaña. Por difícil que haya sido el invierno, la crisis se transformó en una oportunidad, porque renueva las fuerzas en el Señor, porque puedes bendecir en medio del dolor, porque puedes ver con esperanza que la muerte no tiene la última palabra, sino que vas camino a la vida eterna, que somos ciudadanos del cielo, que el Señor nos ha rescatado en la cruz y que entonces estamos en manos del Señor. Hay un brote también en las personas que están buscando al Señor, en la iglesia, en otras religiones, en otras experiencias, y por eso es más lo que nos une que lo que nos separa, y por eso tenemos paz también, reconociendo que toda persona humana debe ser respetada y valorada, y que todo esfuerzo en la humanidad
por relacionarnos mejor, por trabajar por la paz, ha de ser un brote, es una semilla del verbo, diría la iglesia, y la semilla del verbo son brotes de evangelio, brotes de bondad, brotes de vida, y por eso que hoy puedas descubrir en tu casa que hay brotes de vida, de evangelio, porque escuchas, porque miras a alguien que lo hace nuevamente con bondad, con voluntad, porque eres capaz de sonreír, de tratar bien, de ir a misa, de visitar a Jesús en la Eucaristía, de leer este evangelio. Hay brotes, la higuera parece que se está secando por el invierno, la higuera de tu familia, la higuera de la iglesia, la higuera del ministerio, la higuera que es el cultivo, la viña, la huerta que el Señor había hecho, se puede estar secando porque el invierno ha hecho que el sol no aparezca, que la luna se apague, que las estrellas se caigan, como que todo se fue a tierra, pero viene un brote, ha comenzado un brote y descúbrelo en esta misma palabra que estamos escuchando, descúbrelo diciéndole al Señor, protégeme que me refugio en ti, reconoce que el Señor está contigo en medio de los dolores y sufrimientos y vuelve a levantar la mirada y apóyate en Dios y trata a alguien con bondad y vuelve a decirle, Señor, yo te ofrezco mi dolor, mi cansancio, mi fatiga, y no te pongas a darle vueltas a tu problema, sino que reconoce que Dios te acompaña en medio de tus luchas. Ese es el brote de esperanza. Y por eso el Papa Francisco propone una jornada mundial por los pobres, para que yo comparta con el que está pobre y necesita ser escuchado, pobre porque necesita también de un saludo, pobre porque necesita de la caridad fundamental que es transmitirle el amor de Dios, la salvación en Jesucristo, pobre porque se siente deprimido, cansado, pobre porque no tiene que comer y yo le comparto un bien, pobre porque está enfermo, desalentado, pobre porque está en odios, en rencores. Hay muchas pobrezas y miserias en la humanidad y por eso la Jornada Mundial de los Pobres son para los pobres físicos en las obras de misericordia, pero también podemos decirlo, los pobres también, porque no tienen la fe, porque es una pobreza, es una miseria no tener la fe, es una pobreza y una miseria no reconocer que la otra persona es una bondad, un regalo de Dios. Es que si miras al que hace mal, al que está empeñado en la maldad, en el que hace daño a un niño, el que mata, el que se droga, el que tiene entrañas dañadas, está mal. Está en un invierno, se ha apagado el sol de la vocación al amor, se ha apagado la luna de la bondad con que ha sido creado, se han caído las estrellas de los valores con que Dios le adornó, se han tambaleado los cimientos de la vida buena que Dios le había dado. Y por eso necesitamos mirarlos así. Que esta crisis sea una oportunidad para vivir la jornada mundial por los pobres, compartiendo con alguien un alimento, una bebida, pero también una palabra, una sonrisa, una cercanía, una compasión, una ternura, porque así actúa Dios. Necesitamos que el mundo se impregne de bondad. Y quiero decirle a todos los que están cansados, a los que están agobiados, que Dios está con ustedes, que Él está ahí en medio de su lucha, que Él jamás les abandona y que te reconozcas ante el Señor pobre a Él, pobre de espíritu, pobre porque me siento necesitado, pobre porque todos estamos carentes de experiencia del Señor. Y por eso este domingo 33 del tiempo ordinario es un día para reconocerme pobre ante Él. Necesito del Señor, necesito que Él renueve mis fuerzas, mi paz, que Él me vuelva del exilio, que Él restaure mi vida, que Él me dé experimentar su redención, que Él vuelva, que alumbre el sol de la bondad en mí, el sol de la fuerza para seguir adelante, para seguir bendiciendo, relacionándome con los que no me llevo bien, viviendo la vida con bondad, porque el Señor camina con nosotros. Este domingo sea un brote de esperanza, un brote de bondad, un brote de vida en medio de los inviernos de guerras que resuenan como tambores en el mundo, en medio de los inviernos de indiferencia, que haya un camino de solidaridad, un camino
de bondad, un camino de compasión, un camino de escucha, porque que una persona se sienta escuchada, que le hagamos una llamada de esperanza, que le tratemos con bondad, que le sembremos vida, que seamos sembradores de vida, y eso lo hagamos en la familia, y lo hagamos en el trabajo, y lo hagamos en la iglesia. Aunque tengamos cansancio, dejemos que Dios nos consuele consolando, dejemos que Dios nos alegre alegrándole la vida a alguien, porque el invierno es la imagen también del témpano que enfría nuestro corazón. Bien decía Dante Alighieri que el demonio, Satanás, tenía su trono en un témpano de hielo, y de allí era que no tenía sentimientos, que no tenía corazón, y por eso la gran crisis humana es perder el corazón, perder el amor, perder la bondad, perder la vida, perder la alegría, perder la compasión. Y por eso este domingo, en la Jornada Mundial de los Pobres, es el abrazo del Evangelio por los necesitados físicos, por los necesitados espirituales, por los necesitados de evangelización, por los necesitados de ir al banquete. Vengan todos y coman de este banquete que es Jesucristo, de este banquete que es la vida de la gracia, de la vida, de la oración, y que todos nos dispongamos a vivir de la esperanza de saber que estamos en manos de Dios, de que Él viene por encima. Y por eso dice el texto sagrado: en medio de todo, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a los elegidos. Ver venir al Hijo del Hombre, a Jesucristo, con gran poder y gloria. Que Él venga con gran poder y gloria en medio del invierno de la humanidad, indiferente, cansada, agobiada, y haga brotar vida en medio de la frialdad de los corazones, del que destruye al más débil, del que usa, del que promueve corrupción, maldad, odio, del que se sienta sobre soberbia y le enfría los sentimientos, de los que dicen hay que actuar sin sentimientos, de los que promueven maldad. Hay mucho invierno en la humanidad porque hay crisis del compromiso comunitario. Eso enfría la vida humana. Hay violencia contra la vida por nacer. Eso enfría la vida humana. Que vuelva la primavera por un verano que alumbra el sol y nos hace respetar toda vida humana, nos hace reconocer la presencia de Dios en Jesucristo, que viene con poder y gloria por encima de los inviernos de la humanidad, por encima de los inviernos que inundan la humanidad de tristeza, de angustia, de desesperación, que pareciera una borrasca que lo llena de fango, de insolidaridad, de fastidio, de competencia, de individualismo. Y por eso la vida cristiana, el Evangelio, sea también un salvavidas, sea también una nave, sea también una manera de decir: aquí hay salvación. Aquí hay salvación no porque desconocemos el problema, sino porque nos apoyamos en el que tiene el poder y la gloria para transformar la realidad, para transformarla, porque Él se ofrece en cada Eucaristía, porque Él ha venido nuevamente a amar esta humanidad, esta miseria, y por eso esta jornada mundial del pobre que el Papa Francisco nos propone se convierte también para nosotros en una oportunidad de sentir la protección de Dios, de sentir su mano bondadosa, de apoyarnos en Él. Por eso, que esta crisis sea una oportunidad, una crisis que todos vivimos, y en ella reconozcamos la bondad, la presencia de Dios, y veamos que viene Jesús en su victoria, y queremos proclamar que Él viene, y lo celebraremos el próximo domingo, Cristo Rey, y Él viene con poder y gloria. Por problemas que tengas, por dolores que te acompañen,
por caos que haya en tu mente, en tus emociones, viene Jesucristo resucitado, porque Él vive. Él es el que nos saca del exilio como al pueblo y nos hace volver a la tierra santa, a la tierra prometida, de amarnos, de respetarnos, de ayudarnos, de vernos como personas, de todo gesto de solidaridad, donde vemos los brotes del Evangelio, los brotes de la obra del Espíritu, los brotes de Dios que gana el corazón y que hace que su reino crezca en medio de nosotros y que nos haga llenar de esperanza hacia el cielo. Por eso este domingo sea para decirle al Señor: gracias porque vuelves como sol venido de lo alto a calentar esta humanidad que estaba en invierno, que vuelve a tener inviernos, que se enfría el corazón, porque se nos mueren los sentimientos, porque nos viene el cansancio, porque el pecado de la insolidaridad se nos aferra, porque nos creemos dioses, porque nos hacemos autorreferenciales. Invierno en el corazón, porque nos llena el egoísmo, porque nos cansamos, porque renegamos, porque nos dañamos, nos mordemos, porque en vez de cuidarnos nos maltratamos, nos usamos, y por eso viene la primavera, por el sol venido de lo alto que nos hace cuidarnos, respetarnos, reconocernos que todos somos hijos de Dios, que nos necesitamos, que somos corresponsables de una misión, que Dios nos ama a todos, que cada persona merece respeto, que estamos llamados a ayudarnos, no a usarnos. Ese es. Y viene Jesús por encima de toda esta tragedia, de esta miseria, triunfante. Y por eso terminemos diciendo: la crisis es parte de la vida humana. No quieras desconocer la crisis, conoce la crisis. No la buscamos, pero llega por diversas circunstancias. Y esa crisis tiene que ser una oportunidad para acoger al Señor, reconociendo que en medio de la crisis hay brotes de bien, de presencia de Dios. Hay en la iglesia, hay en tu familia. Reconoce lo bueno que va apareciendo. Reconócelo, porque para el que se deja llevar de la fe, siempre reconoce en los más grandes inviernos, en las más grandes oscuridades, la luz, el calor, la vida del sol venido de lo alto. Cuando el sol se ha apagado, viene el sol venido de lo alto, que es Jesús, que viene con poder y gloria a calentar nuestra vida, a volver a iniciarnos, a volver a conquistarnos, a llevarnos de nuevo a sus brazos, porque hemos estado en exilio, porque hemos estado lejos de la ternura, de la compasión, de la bondad de Dios. Y es así entonces que nos disponemos a terminar el año litúrgico creyendo que la última palabra la tiene el Señor, que viene con su victoria en medio de esta miseria humana, miseria personal, porque hemos sentido contradicción, porque hemos sentido vacío, porque hemos sentido hartura, y viene también en medio de la miseria humana, con toda su barbarie y toda su realidad, y nos transforma y nos da un corazón nuevo, y allí en el corazón se transforma la familia, se transforma la iglesia, se transforma la humanidad. Por eso le decimos al Señor: gracias también en medio de las crisis, porque viene a protegernos, porque viene a rescatarnos, porque viene a ayudarnos. La crisis para nosotros no es una derrota, sino una experiencia del Señor que viene a rescatarnos, que viene a salvar. Pues esta jornada mundial por el pobre, la jornada mundial de los pobres, promovida por el Papa Francisco, este domingo nos dé la gracia, domingo 17 de noviembre, de sentirnos amados del Señor y de darle solidaridad a alguien, de compartir físicamente y también espiritualmente, también el Evangelio, también la fe, también la oración, para que muchos puedan experimentar que el Señor es misericordioso, que viene con poder y gloria, que Él nos protege, que Él nos sana, que Él nos libera. Muchas gracias a todos. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendito seas porque vienes con poder y gloria en medio de las miserias humanas. Vienes, Señor, a calentar nuestra vida en medio de los inviernos que también nosotros mismos hemos provocado, alejándonos de ti. Viene a levantarnos, Señor, viene a darnos vida. Viene, Señor, hacia que brote en nosotros de nuevo esperanza, paz, alegría, y que vuelva a que tú reines en nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, también por todo lo que has
bendice a los enfermos, bendice a los que están tristes, bendice a los que están en el invierno de rabias, de odios, de violencia, bendice, Señor, a los que están deprimidos, concede tu bendición a las familias, a la iglesia, concede tu bendición a la humanidad, acompáñanos, Señor, en esta semana, llénanos de tu paz, a la iglesia, a la humanidad, a nuestras familias, a nuestra vida, y que en medio de las crisis, de las tinieblas, de los problemas, podamos proclamar: viene el Señor con poder y gloria, Él tiene la victoria y Él hace que las tinieblas sean disipadas por el sol venido de lo alto, que vuelva a alumbrar la luna de la paz, de la alegría, del amor, y que volvamos a sentir que Él nos abraza, porque Él está en medio de nosotros, haciendo brotar su reino, haciendo brotar su presencia, haciendo brotar su amor. Feliz semana para todos. Un abrazo a los servidores, a los oyentes, a los benefactores, a todos. Dios los bendiga, los cuide y los proteja, y que en medio de la crisis que aparezca y que estén viviendo, se apoyen en el Señor diciéndole: protégeme, Dios mío, que me refugie en ti, y apoyados en Él, experimente su gracia y su salvación. Feliz semana para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.